vamos entonces a hablar de las garantías mobiliarias. Dentro de la redacción del contrato que ustedes ya supongo que están realizando, hay unas cláusulas y dentro de esa cláusula o dentro de ese clausulado, ustedes van a establecer una que se llama garantía mobiliaria. Entonces, ¿quiénes tuvieron acceso a mirar la información que está en el aula virtual sobre las garantías mobiliarias? ¿Quiénes leyeron sobre las garantías mobiliarias? Doctor. Leímos la ley, doctor. Buenas noches. ¿Cómo? Doctor, pues, si puedo empezar yo, habla que la ley responde a dos problemas que tenían las personas en cuanto a lo económico y en cuanto a lo jurídico. En que una parte de lo económico es que muchas veces las personas no tenían con qué respaldar un préstamo que hicieran a los bancos o a una entidad financiera. Y en cuanto a lo jurídico, porque los bienes no estaban presentados en la ley. Entonces, esta ley lo que busca, que fue implementada o que fue muy impulsada por el gobierno, por el Ministerio de Industria y Comercio y por las TICs, lo que busca es que más personas puedan acceder a créditos, aunque sean pequeños empresarios. Por ejemplo, que un tendero pueda tomar por ejemplo, que una tienda que tiene arroz, víveres, todo, que ese inventario sirva como respaldo para obtener un crédito. Y pues en la ley habla por ejemplo, el primer artículo dice, las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que puedan ser objeto de garantía mobiliaria, simplificando la constitución, oponibilidad, relación y ejecución de las mismas. Básicamente es que la ley amplía la posibilidad de bienes, que en este caso serían muebles, en garantía, y también amplía pues que mucha gente que no tiene recursos o tiene bienes inmuebles, que no tiene bienes inmuebles, pueda por medio de bienes muebles garantizar un crédito, doctor. Ok, sí. Bueno, vamos a ver un corto video, un video muy corto sobre el tema. Voy a compartir pantalla. ¿Ya les aparece? No, señor. Señor. No, doctor. Ya, doctor, ya. Ya, doctor. Ya no figura. Doctor, está sin audio, creo. ¿No se escucha? No se escucha. Ejecución especial y no solo ante Ahora un sí. juez. Los centros de conciliación de las cámaras de comercio. ¿No escucharon desde el principio? No, señor doctor. No, señor. No, señor. No, hasta ahorita. La Ley 1676 de 2013 modificó el régimen de garantías mobiliarias en Colombia, flexibilizando el acceso al crédito en la medida que permite a las personas garantizar el pago de sus obligaciones a través de bienes muebles con mayor amplitud que el antiguo contrato de prenda. Otra innovación es la forma de ejecución de las garantías en caso de incumplimiento en el pago, siendo ahora posible hacerlo mediante las modalidades de pago directo, ejecución especial y no solo ante un juez. Los centros de conciliación de las cámaras de comercio fueron autorizados por la ley para adelantar el proceso a través del mecanismo de ejecución especial ante un eventual incumplimiento del deudor. El trámite de la ejecución especial lo inicia el acreedor garantizado,
con el diligenciamiento en línea del formulario de ejecución de la garantía en el registro de garantías mobiliarias de Confecámaras. La inscripción tiene efectos de notificación para el deudor y suspende para el garante el derecho de vender los bienes dados en garantía. La plataforma de registro de garantías mobiliarias envía copia de la ejecución a los demás acreedores. Caben las oposiciones y el proceso podrá culminar en un término aproximado de 90 días, en una transacción o apropiación o en la venta de los bienes objeto de la garantía, asegurando los derechos de las partes. Recuerde que este es un servicio de los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición de las cámaras de comercio. Ok, Una pregunta. dime. ¿Esta ley es la que le da apertura al fondo de garantías? No. Ok. Gracias. Bueno, entonces, el video es bastante corto, pero resume muy bien la figura. Supongo que ustedes ya anteriormente han leído o habrán escuchado en clases anteriores que venía dándose una figura dentro de las relaciones contractuales y es establecer una garantía sobre unos bienes, ¿sí?, por parte del deudor para que en caso de incumplimiento el acreedor pudiera perseguir al deudor tratando de ejecutar especialmente esos bienes dados en garantía. Y digamos que esos bienes dados en garantía son muy comunes a nivel de inmuebles, las hipotecas, como una garantía. Y a nivel de bienes muebles, se da sobre la prenda, digamos, sobre los vehículos. ¿Ok? Aquí la ley dice que la finalidad es permitir mayor acceso al crédito. Pero cuando uno empieza a adentrarse en la figura y empieza a revisarla, a analizarle los beneficios o digamos los pros y los contras, se da cuenta como que tiene tanto de largo como de ancho y quizás podría ser para ese deudor en principio más perjudicial que beneficioso. ¿Sí? Podría ser más perjudicial que beneficioso. Permítame un segundito. ¿Me escuchan? Sí, señor. Okay. Sí, Sí, señor doctor. Bueno, entonces,
si revisamos y analizamos la figura, en principio pareciera estar enfocada hacia brindar una mayor apertura con los créditos. Y es lo que mencionaba hace un rato José Luis cuando leía pues la norma, ¿sí? Como el objeto y el ámbito de aplicación. Veamos. Profe, una pregunta, perdón. Dime. Esta ley es que estaba leyendo, o sea, ¿aplica para bienes muebles e inmuebles? Solo bienes muebles. Muebles. Por eso se llama garantías mobiliarias de bienes muebles. Ok, profe, gracias. Doctor, disculpe una pregunta. Dime. Esta es que no apunté bien la ley. ¿La ley es la 1676? Sí. Aquí la estoy proyectando en la pantalla. Les debe aparecer. Ah, sí, ya la veo. Es que en el segundo artículo, ámbito de aplicación, donde dice bienes incorporales, entonces no solamente serían bienes muebles, sino también, pues es que mi compañera se lo Sí, acaba de preguntar. pero la norma se refiere a que no se van a establecer este tipo de figuras, por ejemplo, sobre bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, está limitado solo a los bienes muebles, como vemos a partir del artículo 3. Pero miremos a alguien que me ayude aquí leyendo el artículo 1 como el objeto de la ley y otra persona el artículo 2 o ámbito de aplicación de la ley. Yo, profe. 1. Ay, Objeto de la perdón. Dale, Mar. Dale, Mar. Okay. Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar, es que estoy leyendo en mi computadora y en el celular también está, tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria, simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas. ¿Sigue, Lore? Ok, gracias. Vale, listo, Siguiente. Martín. Artículo 2, ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles. Gracias. Ustedes debieron ver por allá como en el tercer semestre más o menos Derecho Civil Bienes o en segundo semestre. Me imagino que se acordarán, ¿sí? Sí, señor. O ya se les olvidó. Y dentro de esa división que nos trae el Código Civil, nos divide los bienes en dos grandes grupos. Los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles son aquellos bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿ok? Pero que dentro de la clasificación de bienes muebles hay una subclasificación como esos bienes corporales, los bienes incorporales, pero siguen conservándose como bienes muebles. Entonces, lo que trae la ley aquí es simplemente aquella recordación de esa clasificación de los bienes muebles que nos trae el Código Civil y sobre todos esos bienes se va a aplicar esta norma. O sea, se va a aplicar sobre cualquier bien excepto los bienes inmuebles. ¿Cuáles van a ser los bienes inmuebles sobre los cuales no se aplica esta ley? ¿Recuerdan? Sí, señor. Dice El que carro, la aviones moto. y cosa ferroviaria. Bueno, Aeronaves, Doc. Barcos, helicópteros, Ajá. doctor, el artículo 4 dice,
Limitaciones al ámbito de aplicación. Las garantías de las que trata esta ley podrán constituirse sobre cualquier bien mueble, salvo aquellos cuya venta, permuta, arrendamiento o pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté prohibido por la ley imperativa o de orden público. Se exceptúan de lo dispuesto en la ley las garantías mobiliarias otorgadas sobre 1. Bienes muebles, tales como aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, los elementos especiales y otras categorías de equipo móvil reguladas en la Ley 967/2005. 2. Valores intermediarios e instrumentos financieros regulados en la Ley 964/2005 y las normas que la modifiquen o adicionen. 3. Garantías sobre títulos, valores que seguirán las reglas del Código de Comercio. Y 4. Depósito de dinero en garantía cuando el depositario es el acreedor. Ok, pero en principio lo que no va a aplicar nunca es sobre los bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Aquellos que no pueden trasladar de un lugar a otro, como los lotes, las casas, los apartamentos. Sobre esos bienes no se puede aplicar este concepto de garantías mobiliarias. Ahora lo extiende mucho más allá de eso y también incluye a las naves y las aeronaves. ¿Y por qué incluye a las naves y las aeronaves? Porque esos bienes, aun cuando son bienes muebles, por disposición del Código Civil, no aplica el concepto de la prenda. Entonces, sobre estos bienes, es decir, sobre las naves y las aeronaves, se constituyen hipotecas, como si fuesen inmuebles. Entonces, por eso también se extiende esta prohibición de constituirla sobre esos bienes, que en principio de pronto ustedes piensen, bueno, pero si estamos hablando que las naves y las aeronaves son bienes muebles, ¿sí? No están, digamos, como que fijados en el piso y pueden trasladarse, pueden moverse de un lugar a otro. Pero por disposición del Código Civil se constituyen sobre estos bienes escritura pública. Sobre escritura pública se hace la hipoteca, ¿ok? Es por esa situación. Ahora, miremos, ¿ya me leyeron el artículo 2? Ya lo leyeron. Ok. Señor, Entonces, lo leyó Lorena. Entonces, ¿sobre qué va a aplicar esta norma? Va a ser sobre bienes presentes y sobre bienes futuros. Esa es una innovación que nos trae la ley 1676 si la comparáramos con la prenda. Porque la prenda, por disposición del Código Civil, únicamente puede constituirse sobre bienes presentes. Miremos el artículo 3. ¿Quién me ayuda con el artículo 3? Artículo 3. Concepto de garantía mobiliaria y ámbito de aplicación. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley se constituirán a través de contratos que tienen el carácter de principales o por disposiciones de la ley sobre uno o varios bienes en garantía específicos, sobre activos circulantes o sobre la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos presentes o futuros, corporales o incorporales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o posteriormente, con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras, sin importar la forma de la operación o que sea el titular de los bienes en garantía. Profe, una pregunta, es decir, que esto aplicaría para los títulos valores. Sobre los títulos valores no se constituye una garantía como tal. ¿Por qué? Porque dentro del endoso, de pronto debieron haber hablado sobre eso en la clase de títulos valores, hay 3 tipos de endosos y dentro de esos endosos hay uno que es un endoso en garantía. Pero el endoso en garantía no significa la
transferencia del título como tal, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de hacer la constitución de una garantía, es con la finalidad de dejar la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Una página web que vamos a verla ahorita, que se la voy a mostrar, y en esa página web se hace todo el proceso de inscripción. Entonces, cuando uno quiere saber si la persona tiene una garantía mobiliaria, pues ingresa a esta página, digita la cédula y al digitar la cédula, pues le va a aparecer la información de si tiene una garantía y toda la información de la garantía, el valor y qué bien o qué bienes dio en garantía, ¿ok? Y quién es ese acreedor. Entonces, cuando la norma habla aquí de la garantía, no habla de sumas de dinero. Y se entiende que el título valor es una suma de dinero, ¿sí? Entonces, por eso podríamos decir que no entraría como tal el título valor dentro de esta clasificación. Quizás alguno esté pensando, bueno, pero hay algunos autores que clasifican dentro de esos títulos valores las acciones de las sociedades anónimas, ¿sí? Y si ustedes tienen el Código de Comercio de Legis, hay un cuadrito donde están los títulos valores. Por allá, los títulos valores están del artículo 619 en adelante del Código de Comercio. Entonces va a aparecer ahí un cuadrito donde dicen cuáles son los títulos y ahí, por ejemplo, ellos, los de Legis, incluyen las acciones como títulos valores. Pero si nosotros nos vamos a la definición del 619, las acciones no son consideradas un título valor. Entonces, las acciones pueden darse como una garantía según esta ley, según la ley 1676, las acciones. Pero entendiendo que las acciones no son títulos valor. ¿Ok? No sé si una quedó pregunta. clara la pregunta, si de pronto quedó alguna confusión al respecto con eso. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, todos los contratos que el doctor nos dejó llevan esta cláusula, la cláusula Sí, de la garantía todos. inmobiliaria. Todos. Ah, ok, sí, ¿todos? Todos. Por lo Sí. menos la de obra, doctor, es que yo ya lo empecé a hacer y todo, pero es que no he podido colocarle la cláusula ahí Que de tú garantía puedes diseñar mobiliaria. dentro de tu contrato de obra, tú puedes decir, bueno, el contratista, que es el que estaría, digamos, desarrollando el contrato como tal, va a constituir a favor del contratante una garantía mobiliaria y va a dejar como bienes en garantía tales bienes. Y entonces haces la descripción, como lo vamos a ver en la norma, vas a hacer la descripción de esos bienes que se están dando en garantía. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, bueno, digamos que va a dejar un vehículo como garantía, como un bien que está garantizando el cumplimiento del contrato. ¿Cuál es la finalidad de que ustedes en el contrato que están redactando le coloquen estas cláusulas de garantía mobiliaria? Que en los futuros contratos donde ustedes sean los asesores jurídicos, donde ustedes sean los que elaboren estos contratos, vean, bueno, ¿quién los va a contratar a ustedes? Empezando por ahí, al momento de redactar un contrato. Quien los va a contratar a ustedes va a ser, si nos fuéramos al caso de Gloria, del contrato de Gloria, sería el contratante, o sea, quien va a pagar, quien va a entregar una suma de dinero. Entonces, quien va a entregar la suma de dinero va a querer, digamos, como que queden cubiertas ciertas situaciones dentro de ese contrato para que, si en caso de un incumplimiento, tener, digamos, una forma de ejercer mayor presión sobre la otra parte y no tener que esperar irse a un proceso verbal declarativo para que el juez declare el incumplimiento del contrato y posteriormente sea que vaya a cobrar, digamos, los daños y perjuicios, como normalmente la gente llama al lucro cesante y daño emergente, ocasionado por el incumplimiento de un contrato. Entonces, la idea es establecer esta figura como un mecanismo de presión para que la otra parte se vea obligada a cumplir el contrato. Pero entonces va a decir la otra parte, bueno,
si yo no cumplo, como a mí me dieron unos anticipos de dinero en virtud de este contrato, entonces me pueden ejecutar la garantía. Y al ejecutar la garantía, como lo vamos a ver ahora más adelante, la ley permite que haya unos trámites mucho más expeditos. Es decir, de que no se acuda necesariamente ante el juez a esperar un proceso verbal declarativo, sino que se inicia por un centro de conciliación el tema para quitarle esos bienes dados en garantía. Y ustedes vieron ahí en el video que es algo supremamente rápido, que puede tomar máximo 90 días. O sea, eso es algo rápido. Entonces, la finalidad de establecer esta cláusula es que pueda, en este caso, quien los contrata a ustedes, que partimos de la base que quien contrataría en el ejemplo del caso del contrato que pone Gloria, el contratante, o sea, quien va a entregar las sumas de dinero, quien va a decirle a la otra persona, oiga, realíceme este contrato de obra y le voy a pagar, pero para que el otro arranque va a exigir una suma. No va a esperar desarrollar la obra para que le paguen al final. ¿Sí? Pero quien va a entregar las sumas de dinero necesita una garantía de que entonces el que recibió la plata le cumpla. Y que no suceda quizás lo que muchas veces sucedía, por ejemplo, en algunos tipos de contratos donde el que recibía la plata del contratista entonces empezaba a dilatar el asunto, no le tomaba con seriedad el tema y tenía después finalmente que el contratante acudir ante los jueces y presentar un proceso verbal declarativo para que el juez entonces declarara el incumplimiento de ese contrato. Porque ustedes verán que en el artículo 599 del Código General del Proceso habla de las medidas cautelares. Y se puede solicitar medidas cautelares dentro de un proceso verbal declarativo, pero es que no se pueden pedir todas las medidas cautelares, primero. Segundo, dentro de esas medidas cautelares que se soliciten, hay que justificarla para que el juez pueda concederla. No sé si ustedes recuerdan o tengan presente el caso del señor Matos, de la Hyundai. Sí, señor. Al final, ¿por qué terminaron empapelando al juez? Porque lo que hizo fue primero que manipularon el reparto para que cayera ese proceso ante determinado despacho. Y luego, cuando estuviera en ese despacho, el juez decretara las medidas cautelares sin tanto problema, ¿sí? Ese fue el meollo del asunto por el cual el tipo salió volando para España, porque también tiene ciudadanía española. Entonces, lo que se buscaría es evitar ese tipo de figuras, tener que acudir ante el juez, presentar una demanda de un verbal declarativo para que cuando hubiese la sentencia, entonces perseguir la ejecución de esa sentencia con un proceso ejecutivo, que ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Pero acá con esta figura se ahorra toda esa actuación porque se considera que con la inscripción en el registro de garantía mobiliaria, la persona ya está notificada. Entonces, ahí hay un gran avance procesal para la parte contratante. No sé si quedó clara la duda que tenía Gloria. Sí, señor. Sí, doctor, gracias. Más enredada que antes. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que mi contrato, pues yo me basé en lo que el doctor dijo de la creación de un software. Ajá. Entonces, X persona crea un software y me lo estaba cediendo a mí por un tiempo límite de 10 años. Entonces, por eso era la pregunta que yo le hacía, porque no sé cómo colocar esa cláusula, pero ya más o menos me estoy guiando, doctor. Claro, la idea es que con lo que yo vaya aplicando entre hoy y mañana con este tema, pues ya vas estructurando la cláusula, ¿ok? ¿Alguien Gracias, me doctor. quiere preguntarme algo? Doctor, Una pregunta. Disculpe, una pregunta, profe. Esa cláusula de garantía en ese contrato no se puede suplir con el seguro que uno con la póliza de seguro que uno le puede pedir al que uno contrata. No. Y voy a decir por qué no. Primero, cuando la persona en virtud del contrato le coloca que
bueno, que unos seguros para el buen manejo del anticipo del contrato, que para el cumplimiento, digamos, de las prestaciones laborales con los empleados que utilice ese contratista para realizar la labor, etcétera, etcétera. A veces no es fácil conseguir que la aseguradora venda ese tipo de póliza. Tiene prácticamente que la aseguradora conocer a la persona para que le venda ese seguro, ¿sí? 1. 2. La idea es que ustedes conozcan esta figura y que ustedes puedan recomendar el uso de la figura, aun cuando a ustedes de pronto no les parezca que sea del todo agradable esta figura, pero repito lo que dije hace un rato, normalmente quien lo va a contratar a ustedes es el contratante, ¿sí? Si no fuéramos, poniendo un ejemplo o haciendo una analogía con el contrato de arrendamiento, si alguno de ustedes fuera a realizar la elaboración de un contrato de arrendamiento, ¿quién creen ustedes que los va a contratar? ¿El arrendatario o el arrendador? El arrendador. El arrendador. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer El arrendador, lógico. Entonces el arrendador es el que le va a decir, no, yo quiero que usted me coloque unas cláusulas en las cuales yo sienta que estoy cubierto y que puedo hacer exigible y que la otra parte lo piense 2 veces antes de incumplir el contrato. Entonces, llevando esa misma lógica acá, la idea es que quien lo va a contratar a ustedes es el contratante, digamos la parte fuerte en el contrato, ¿sí? El del billete. Entonces, ahí ustedes van a apartarse de sus ideologías políticas o que querer más beneficiar a la parte más débil en el contrato, no. Ustedes van a ir a cubrir a quien les está pagando, porque para eso les está pagando. Y esto no significa que se viole la norma ni nada de eso. El derecho no necesariamente va a ser justo. Lamento decirles eso a estas alturas del partido. Léanse el decálogo del abogado. La ética del profesional. No, la ética es otra cosa. El decálogo del abogado que sí, recomiendo perdón. que cuando hay una disputa entre la justicia y el derecho, el abogado debe buscar la justicia. ¿Por qué? Porque el derecho no necesariamente va a ser justo, ¿sí? Entonces, véanlo desde esa óptica. Véanlo desde esa óptica. Entonces, por eso, querido José, esta cláusula es impajaritable. O es un requisito o una conditio sine qua non, como se diría en latín. Conditio sine qua non. Entonces, listo, todo doctor, lo me queda contrario aclarado. debe llevarlo, ¿sí? Listo, Doctor, otra pregunta. Profe, una pregunta. Empezarme a mí. ¿Quién habló? Escucho, Lorena. Gracias, profe. Si bien es cierto, el profe nos dice que esta ley no aplica para bienes inmuebles, ¿sí? Un poco con el tema del leasing, porque pues si bien es cierto, el leasing habitacional está sobre un inmueble. O no sé si esté errando, no entiendo ahí esa parte. Profe. El no sé leasing si me la puedas, habitacional, por sí. favor, aclarar. Exactamente. El leasing habitacional, la finalidad es un arrendamiento, ¿sí? No lo veas como que la finalidad o el objeto sobre el que recae sea un bien inmueble. ¿Cuál es la finalidad del leasing habitacional? Un arrendamiento y que al final la persona, la locataria, que sería el mismo arrendatario, pueda comprar la cosa. Pero ahí el objeto recae sobre el arrendamiento, no sobre la cosa como tal. ¿Ok? Así que sería válido para el ejercicio que estamos haciendo, sería válido la ley.
Aplicar la ley. De la cláusula, ¿ok? Ok, profe, gracias. Doctor. Profe, una pregunta. Oscar y Carmen. Levanten la mano. Gracias, doctor. Inicialmente se hablaba de que esta garantía inmobiliaria era como una extensión de la prenda. Ojo, garantía mobiliaria, perdón. Garantía mobiliaria era como una extensión a la regulación de la prenda. Mi pregunta es, en este tipo de cláusulas de garantía mobiliaria, así como en la prenda, ¿tiene que entregarse esa garantía, digamos, en este caso, el contratista al contratante o no necesariamente? No necesariamente, simplemente se puede estipular qué es lo que queda en garantía mobiliaria sin necesidad de entregarla. Exacto. La prenda, y me extiendo un poquito para responder la pregunta de Oscar, pero es importante que lo haga. La prenda está establecida en el Código Civil, que puede ser de dos formas. La prenda puede darse con la tenencia del acreedor prendario, ¿sí? De pronto, para que lo tengan presente, me imagino que ustedes conocen las casas de empeño, ¿sí? O las consignatarias, como le llaman algunos. Bueno, eso es una figura de prenda con tenencia del acreedor prendario, ¿sí? El acreedor tiene la cosa. Pero esa no es la única prenda. También está la prenda sin tenencia del acreedor prendario, donde el deudor es el que tiene la cosa. Para mayor claridad, voy a poner un ejemplo. Aquí me imagino que habrá más de uno que habrá comprado en algún momento o conocerá a alguien, tendrá algún familiar o algún conocido que haya comprado un vehículo, llámese moto o carro, con una pignoración, con una prenda, ¿sí? ¿Quién tiene el vehículo? Pues el que está debiendo. Y durante la vigencia del contrato va pagando, pero la prenda se mantiene. Esa es la prenda sin tenencia del acreedor prendario. Entonces, la prenda puede darse de las dos formas. ¿Quién establece eso? Las partes. Las partes son las que van a determinar si la prenda va a ser sin tenencia del acreedor prendario o con tenencia del acreedor prendario. Acá sucede que la garantía mobiliaria está concebida como una prenda sin tenencia del acreedor prendario. ¿Por qué? Porque cuando me dice que hay una ejecución especial, significa que el acreedor inicia unos trámites, y ojo el término que estoy usando, un trámite, no un proceso, un trámite expedito para lograr que se le adjudique la cosa. ¿Ok? Para hacer la aprehensión de la cosa. Otra, digamos, situación que ofrece la garantía mobiliaria versus a como se estaba manejando en el Código Civil la prenda sin tenencia, es que el acreedor dentro del proceso inicialmente persigue el embargo de la cosa dada en garantía. Cuando se remata la cosa dada en garantía es cuando dentro del proceso el acreedor puede insistir en el embargo de otros bienes diferentes al bien dado en garantía. Pero fíjense que aquí en la garantía mobiliaria, la garantía se puede establecer sobre cualquier bien o sobre todos los bienes que tenga presentes y que llegara a tener en el futuro ese deudor. Entonces aquí le da un margen mucho más amplio al acreedor al momento de hacer la ejecución de la cosa, la ejecución de la garantía. ¿Por qué? Porque entonces puede solicitarle, si se va a vía judicial, puede solicitarle al juez la aplicación de una medida cautelar sobre un bien diferente al que se haya dado en garantía si se estableció que fueran sobre todos los bienes muebles. Eso incluye el salario. Entonces, si se fuera por un trámite judicial y se compró una moto, entonces el de la entidad financiera dice, bueno, si voy a perseguir para quitarle la moto,
Pueda que cuando quiera terminar el proceso y el estado en el que esté el bien, me termine más caro pagarle al abogado que lo que valga la moto. ¿Sí? Entonces, se puede ir pidiendo dentro de ese proceso el embargo de otros bienes, como por ejemplo el salario. Entonces puede decirle que el juez decrete el embargo del salario. ¿Sí? Esa es otra situación que establece la ley de garantías mobiliarias. Espero que haya quedado respondida la pregunta, Oscar. Sí, doctor, sí, gracias. Carmen Elisa. Gracias, profesor. En este tipo de contratos, ¿la garantía mobiliaria entraría a reemplazar la cláusula penal de los contratos? No necesariamente. Para el caso sería entonces, ¿podrían manejar la cláusula penal y la cláusula de garantía mobiliaria Sí, dentro si del mismo quieres, contrato? claro, perfectamente. Ok, profe, gracias. Julián, ¿tenía alguna pregunta? No, señor, muchas gracias. María Paula. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, primero le pido disculpas si mis preguntas van a ser, pero me siento como confundida con la garantía, o sea, con el bien inmueble, ¿sí? La primera pregunta que tengo es si estos bienes muebles no están sujetos a registro, ¿verdad? El hecho de que queden como garantía dentro del contrato. Puede darse las dos cosas. Pueda que esté sujeto a registro, como son los vehículos, las motos, como pueda que sean bienes que no están sujetos a registro. Por Entonces, eso se habla de la descripción de esos bienes, cuando ok. existen. Entonces, es decir, que en estos casos, el contratante tendría una prelación también sobre, digamos que, si existen otros acreedores, digamos que el que tenga, digamos, como lo que pasa en la prenda. Sí, claro. ¿Sí? Hay una preferencia, claro. Profe, le quiero hacer otra pregunta, perdón. ¿En qué tiempo yo puedo hacer exigible la garantía mobiliaria? O sea, como Eso usted lo vamos hacía a ver. el ejemplo. Yo creo que ya hoy no alcanzamos a ver esa parte de la ley, pero la vamos a ver mañana. Es que no Ok. quiero llegar a esa parte todavía sin terminar de ver una parte importante que está acá al principio de la ley. Y profe, ¿y hoy alcanzamos a ver esa página que usted dijo? Sí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Qué pena. Ok. Luz Sánchez, cuéntame. Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches, mi cuéntame. pregunta es referente, como estamos hablando de garantías, estas garantías en la parte de arrendamientos, donde pues la persona interesada en tomar el inmueble, ¿sí? Pasa a estudio unos documentos a una fianzadora y le hace un contrato adicional al que firma de pronto con la inmobiliaria. ¿Este también aplica como garantía de lo que está explicando? Bueno, estoy entendiendo sobre el contrato con una afianzadora, ¿sí? Este es un contrato que algunas inmobiliarias utilizan para responderle con el pago de los cánones a los propietarios, ¿sí? Por ahí va enfocada tu pregunta, ¿no? Sí, señor. Ok, entonces, digamos que el contrato de fianza, que es el que establece el Código Civil y el que ofrecen, no se podría aplicar como una garantía mobiliaria, porque aquí, cuando la norma nos los está definiendo y nos dice cuáles bienes pueden ser sujetos de esta garantía y cuáles no, no entraría esa figura de fianza o la celebración de ese contrato de fianza dentro de las posibilidades que nos enmarca esta ley. Nos está hablando más sobre esos bienes que sean corporales o incorporales. Podría ser, por ejemplo, que se diera como garantía esos bienes, algunos bienes incorporales como las acciones, ¿sí? Las acciones que tenga la persona en X sociedad. Eso sí puede darse en garantía. Puede darse en garantía, digamos, los derechos
patrimoniales que recibe, como el pago de, digamos, que si la persona tiene un pago de dividendos o estos pagos que hace Saico y Asimpo, ¿sí? Como ese reconocimiento de los autores y compositores. Entonces, ese tipo de derechos que son incorporales sí pueden considerarse como un bien susceptible de dar en garantía. Pero la celebración de un contrato no clasificaría ahí, ¿sí? Porque al final el afianzamiento no es más que la celebración de un contrato. Entonces ahí no aplicaría o no encalzaría dentro de la clasificación que nos da la norma. ¿Quedó claro? Sí, señor, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctor Pedro Julio, Dime, una Pedro. preguntita. Doctor, qué pena, es que he perdido en una cosa, o sea que para todas esas garantías siempre hay que elevarlas a escritura pública como tal, para que queden garantizadas. No. Es que hay que perdido, doctor. No he hablado de constituir ninguna escritura pública. Hay que hacer un registro en la página que ya voy aquí a compartir la pantalla, pero ese registro no es una escritura pública, ¿sí? Listo, doctor, muchas gracias. Profe, una pregunta. Dime. Profe, una pregunta, por ejemplo, hay un contrato que nosotros pues casi o nunca lo hemos visto de esta manera, pero sí lo conozco mucho, que es en la ciudad de Pasto, donde se ve mucho este tipo de contrato, pero pues poco tenemos conocimiento, como es el contrato de anticresis. En un contrato de anticresis, ¿qué garantía tenemos? A ver, el contrato de anticresis está establecido en el Código Civil, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y el contrato de anticresis lo que se hace es que por parte del deudor se entrega la cosa para que el acreedor usufructe la cosa y con ese usufructo se vaya cobrando. Sí. Podría ser algo similar como al contrato de prenda, ¿sí? Con tenencia del acreedor prendario. Pero hay una diferencia, que en la anticresis la finalidad no es que el acreedor tenga la cosa. La finalidad de la anticresis o el objeto de la anticresis es usufructuar la cosa para cobrarse la deuda con eso que produce la cosa, ¿sí? Mientras que en el contrato de prenda, con tenencia del acreedor prendario, cuando se entrega la cosa, es simplemente para tenerla como garantía, más no para que el acreedor ponga a producir la cosa para cobrarse la obligación. Ahí la finalidad es diferente, es distinta. La anticresis no entraría dentro de esta clasificación, porque la anticresis pues, es una figura contractual que está regulada en la ley desde hace mucho tiempo. Gracias, profe. ¿Sí pueden ver la pantalla? La estoy compartiendo. Bueno, la página, como pueden ver, se llama garantiasmobiliarias.com.co. Alguno de los presentes que tenga un crédito de algún vehículo o de una moto y me quiera facilitar el número de cédula y hacemos aquí en línea. Profe, esta cédula, por favor. 79. Sí. 474. Sí. 671. Va a aparecer acá si son del 2014 en adelante. Sí, señor. Aquí le aparece que tiene con la Cooperativa Colombiana de Ingenieros Financiar, con avales y créditos y con FIC cerrado
Global Security Credit Opportunity Fund, títulos valores. ¿Sí? Entonces, si nosotros entramos y miramos cualquiera de esas garantías que se han creado, va a aparecer los datos del deudor. Entonces aquí vemos el nombre de la persona, una persona natural, que se llama Ángel Enrique Reyes Amado, el número de la cédula, el género, la ciudad, quién es el acreedor. Entonces aquí ustedes ven que se llama la Cooperativa Colombiana de Ingenieros Financieros, el NIC de ese acreedor, la ciudad y el porcentaje de participación que tiene. Y los bienes, entonces bienes garantizados, un taxi Kia modelo 2015, un vehículo. Tipo de bien, la marca del vehículo, el número de serial, el fabricante, el modelo del vehículo, la placa, la descripción y, si se dan cuenta, la información general entonces, qué tipo de garantía y el monto de la obligación garantizada. Entonces aquí en este caso son 71.276.102. Y miramos la fecha de finalización, que sería hasta el 27 de febrero del 2022. O sea, estamos hablando de que casi año y medio le faltaría para terminar la garantía. Así uno digita el número de cédula y consulta. Gol de Colombia. Ay, perdón. Tranquila, si quiere pueden hacer el relato así como las clases del viernes. Ya que ustedes están viendo el partido. Doctor, gol de Colombia. ¿Sí? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va el marcador? 1-0, doctor. 1-0, doctor. Ok, bueno, qué bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta página cualquiera tiene acceso simplemente con el número de la cédula y es un registro público. Es igual como si ustedes entraran a la Cámara de Comercio o a la página del RUES, que también es un portal web administrado por Confecámaras, y la información es pública. Cualquier persona tiene acceso a esa información. Esa Doctor, es la finalidad. doctor, qué pena la pregunta. Disculpe, ¿será que usted puede volver a colocar otra vez la página? Qué pena con usted. Entonces cualquiera puede tener acceso a la información que nosotros vemos ahí. Lo único que nos va a preguntar es el número de identificación. Tratándose pues de una persona natural, pues sería la cédula de ciudadanía para tener acceso a esa información. Pero aquí lo estamos solamente viendo desde el punto de vista informativo. Pero yo puedo obtener un certificado y el certificado sí tiene un costo. Así como cuando se va a hacer el registro, el acreedor, al hacer el registro, también hace un pago a Confecámaras para que aparezca esta inscripción. Es como si fuera la oficina de registro de instrumentos públicos, pero acá solo para las garantías sobre esos bienes muebles. Entonces va a aparecer la información y ahí la persona va a poder tomar la decisión si establece la garantía o no establece garantía sobre el contrato que se esté celebrando. ¿Alguna pregunta para finalizar? Profe, pero yo al comprar el registro, ¿me va a dar ese detalle del contrato? O sea, más datos que... Claro, que lo ahí que... hay una información, digamos, relevante, como de cuánto es el monto, quién es el acreedor, cuáles son los bienes o el bien que se está dando en garantía. Y al obtener el certificado, pues vas a poder usarlo dentro de una actuación procesal, porque cualquiera va a tener acceso a la información que está en este registro de garantías. Profe, ¿y es muy costoso o...? Vale, creo que 30.000 pesos, más o menos como 30.000 pesos el registro, y hay unos certificados que valen como menos de 5.000 pesos. Eso no es muy costoso. Profe, ¿y por
Por ejemplo, para inscribirme dice que vale la inscripción como 30.000, ¿lo hago directamente por la página o tengo que Sí. ir a algún...? No, todo se hace virtual por la página. Y esto no es por la pandemia, esto está así desde hace mucho tiempo, de las actuaciones que se hicieran de esta forma. Igual que los registros, que el registro mercantil. O sea, uno puede obtener el registro mercantil, el certificado de existencia y representación legal de forma virtual ingresando a la página de la Cámara de Comercio respectiva y ahí compra el certificado en línea. O si uno va a comprar, por ejemplo, estando en Bogotá, va a comprar el certificado de existencia y representación legal de una empresa que está registrada en Pasto, pues uno ingresa al RUES, rues.org.co, y ahí puede consultar la persona jurídica, ¿sí? O el establecimiento, y le da a comprar ese certificado en línea, lo paga por PSE y le llega al correo electrónico. Eso no toma mucho tiempo, eso es relativamente rápido, toma cuestión de minutos. Entonces esto venía funcionando ya desde hace muchos años, no entró en vigencia por el tema de la pandemia, esto ya venía funcionando entonces. Entonces así es aquí con la garantía mobiliaria, con este registro. La inscripción se hace de forma virtual y obtener los documentos también se hace de forma virtual a través de esos respectivos certificados. Bueno, más tarde va a aparecer el foro con las preguntas de la sesión de hoy porque la página estaba molestando, la del aula virtual, entonces más tardecito queda cargado las preguntas del foro. Ya para finalizar, ¿alguna pregunta? Profe, buenas noches, Jorge Miranda. Profe, qué pena, no sé si usted me escuchó cuando me llamó a lista, profe. Sí, señor, sí te escuché. Gracias, doctor. Listo, bueno, entonces los dejo para que puedan ver el partido y para que ojalá Colombia haga muchos goles más y no reciba ninguno esta noche, ¿ok? Nos vemos entonces Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana, doctor, que pase buenas noches. Y mañana continuamos con la ley 1676, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Pedrito. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.